Octubre, día 26 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Evaristo, Papa y Mártir. Fue San Evaristo griego de nacimiento, pero originario de Judea, como hijo de un judío llamado Judas, natural de Belén, que fijó su residencia en la Grecia y educó a su hijo en la doctrina y principios de su religión. Nació por los años de 60, con tan bellas disposiciones para la virtud y para las letras, que su padre dedicó el mayor cuidado a cultivarlas, dando al niño maestros hábiles que le instruyesen tanto en estas como en aquella. Era Evaristo de excelente ingenio, de costumbres inocentes y puras. No se sabe cuándo ni dónde tuvo la dicha de convertirse a la fe de Jesucristo, como ni tampoco con qué ocasión vino a Roma. Solo se sabe que era del clero de aquella iglesia, madre y maestra de todas las demás, centro de la fe y de la religión, a quien tributa tantos elogios San Ignacio, obispo de Antioquía. Alaba el santo a los fieles de Roma singularmente por su fidelidad, por su valor y por su constancia en la fe, por la pureza de sus costumbres y por aquella caridad que los constituía modelos de los fieles esparcidos en todas las demás iglesias. Sobre todo ensalza la grande unión que se observaba entre ellos, y el sumo horror que profesaban al cisma y a los errores de tantos herejes como a la sazón afligían y despedazaban la iglesia de Jesucristo. Pero todos convienen en que estos elogios eran propiamente en panegírico del santo Papa Evaristo, cuyo celo y cuya santidad, generalmente reconocida y celebrada en toda Roma, sostenía la virtud de todos los fieles, pues siendo todavía un mero presbítero, encendía el fervor y la devoción en los corazones de todos con sus instrucciones, con su caridad y con sus ejemplos. Era tan universal la estimación y la veneración con que todos le miraban, que habiendo sido coronado con el martirio el santo pontífice Anacleto, sucesor de San Clemente, glorioso fin de todos aquellos primeros papas, solo vacó la silla apostólica el tiempo preciso para que se juntase el clero romano, el cual, sin deliberar un solo momento, a una voz colocó en ella a San Evaristo. No hubo en toda la iglesia quien desaprobase esta elección, sino el mismo santo, por su profunda humildad, por su bajo concepto que tenía hecho de sí mismo, por la grande estimación que hacía de la ciencia, de la virtud y del mérito de todos los demás que componían el clero, dudó mucho que aquella elección fuese dirigida por el Espíritu Santo. Renuncióla, resistióla, representó su indignidad, pero su misma resistencia acreditó más visiblemente lo mucho que la merecía. En fin, a pesar de su humildad, le fue forzoso rendirse y ceder a la voluntad de Dios, manifestada por la voz del pueblo y por los unánimes votos de toda la clerecía. Fue consagrado el día 27 de julio hacia el año 108 del Señor. Luego que el nuevo Papa se vio colocado en la silla de San Pedro, aplicó todo su desvelo en remediar las necesidades de la Santa Iglesia en aquel calamitoso tiempo, perseguida en todas partes por los gentiles y cruelmente despedazada por los herejes, los simoniacos o simonianos, los discípulos de Menandro, los nicolaitas, los gnósticos, los cainianos, los discípulos de Saturnino y Basílides, los de Carpócrates, los valentinianos, los ecleseitas y algunos otros herejes, animados por el espíritu de las tinieblas, hacían todos sus esfuerzos y se valían de todos sus artificios para derramar por todas partes el veneno de sus errores, singularmente entre los fieles de Roma, persuadidos de que, una vez inficionada la cabeza del mundo cristiano, luego se dilataría a todo el cuerpo la ponzoña del error, haciendo el mayor estrago. Pero como Jesucristo tenía empeñada su palabra de que las puertas del infierno jamás prevalecerían contra su iglesia para detener esta inundación de iniquidad y para disipar esta multitud de enemigos, había dispuesto su amorosa providencia que ocupase San Evaristo la cátedra de la verdad.
Con efecto, se aplicó el santo pontífice con tanto desvelo a cuidar el campo que el Señor le había confiado, que nunca pudo lograr el hombre enemigo sembrar en él la cizaña. Todos los fieles de Roma conservaron siempre la pureza de la fe, y aunque la mayor parte de los heresiarcas concurrió a aquella capital para pervertirla, el celo, las instrucciones y la solicitud pastoral del Santo Papa fueron preservativos tan eficaces que jamás pudo infusionar el corazón de un solo fiel el veneno del error. Pero esta pastoral solicitud de vigilante pontífice no se limitó precisamente a preservar los fieles de doctrinas inficionadas. Adelantóse también a perfeccionar la disciplina eclesiástica por medio de prudentísimas reglas y decretos que fueron de grande utilidad a toda la Iglesia. Distribuyó los títulos de Roma entre ciertos presbíteros particulares para que cuidasen de ellos. No eran entonces estos títulos iglesias públicas, sino como unos oratorios privados dentro de casas particulares, donde se congregaban los cristianos para oír la palabra de Dios, para asistir a la celebración de los divinos misterios y para ser participantes de ellos. Llamábanse títulos porque sobre sus puertas se grababan unas cruces para distinguirlos de los lugares profanos, así como los sitios públicos se distinguían por las estatuas de los emperadores, a los cuales se les daba el mismo nombre de títulos. Los presbíteros nombrados para la dirección de aquellos oratorios eran propiamente los párrocos de Roma, que en tiempo de Optato eran en número de 40. Ordenó también que cuando predicase el obispo le asistiesen 7 diáconos para honrar más la palabra de Dios y por respeto a la dignidad episcopal en el principal ministro de ella. Asimismo, mandó que, conforme a la tradición apostólica, se celebrasen públicamente los matrimonios y que los desposados recibiesen en público la bendición de la Iglesia. Atribúyense a San Evaristo 2 epístolas, una a los fieles de África y otra a los de Egipto. Esta es sobre la reforma de las costumbres, y en aquella se condena que un obispo pase de un obispado a otro puramente por ambición o por interés, declarándose que no son lícitas semejantes traslaciones sin una evidente necesidad, y sin que se haga canónicamente la misma traslación. Ocupado total y únicamente San Evaristo en dar todo el lleno a las obligaciones de buen pastor, no descargaba enteramente el cuidado de repartir el pan de la divina palabra en los santos presbíteros que había nombrado para cada parroquia. Él mismo le distribuía cotidianamente a su pueblo y aún muchas veces al día. Extendíase su infatigable celo hasta los niños y hasta los esclavos, debiéndose a esta menuda solicitud, a esta caridad universal, eficaz y laboriosa, la conservación de todo su rebaño en la pureza de la fe, a pesar de los artificios y de los lazos que armaban tantos heresiarcas. Aunque el emperador Trajano fue en realidad uno de los mayores príncipes que conoció el gentilismo, tanto por su dulzura como por su moderación, no por eso fueron mejor tratados en su tiempo los que profesaban la religión cristiana. Antes bien, no se dio ni en tormentos ni en crueldades a las demás persecuciones, la que padeció la Iglesia en tiempo de este emperador. Hacía gloria Trajano de ser más religioso que los otros príncipes y de mantener las leyes del Imperio Romano en todo su vigor. Es verdad que no publicó edicto nuevo contra nuestra religión, según se lee en San Melitón, en el Tertuliano y el Tertuliano, pero tenía tal aversión a los cristianos porque no los conocía sino por los horrorosos retratos que le hacían, así pues sus cortesanos idólatras como los sacerdotes de los ídolos, y bastaba esta aversión para excitar contra ellos a los pueblos y a los magistrados. Luego que se dejó ver en la tierra nuestra santa religión, comenzó a experimentar el odio que ordinariamente sigue a la verdad, contando tantos enemigos como ésta tiene contrarios. Uno de los principales motivos de esta pública y general aversión fue la pureza de la doctrina evangélica, tan opuesta a la universal corrupción de los gentiles, y como los potestades del infierno que tenían tiranizado al mundo habían sido vencidas por la cruz de Jesucristo, cabeza y fundador del cristianismo, convirtieron éstas todo su furor contra el nombre y contra la religión de los cristianos. Eran estos la execración de los grandes y el horror de los plebeyos, porque la pureza de sus costumbres y la santidad de su vida servía de muda pero cruel censura de sus comunes desórdenes y de la impiedad del paganismo.
Fuera de eso, para hacer todavía más odioso el Evangelio a todo el mundo, no cesaba el demonio de sembrar por todas partes las más horribles calumnias contra los cristianos, pintándolos como hechiceros y como magos, que con sus sortilegios y hechicerías encantaban a las gentes. Sus milagros eran encantamientos, sus juntas nocturnas y secretas conventículos de infamias y de prostituciones, ocultando bajo una aparente modestia y compostura unas almas negras corrompidas y disolutas. Preocupados todos de esta manera, lo mismo era ver a un cristiano que gritarle públicamente al malvado fascineroso, y por consiguiente, sin otra formalidad que confesar uno que lo era, condenarle al último suplicio. De este mismo principio nacían aquellos tumultos populares en el circo, en los anfiteatros, en los juegos públicos, en los cuales, sin que precediese por parte de los fieles el más mínimo motivo, levantaba el grito la muchedumbre pidiendo alborotadamente su muerte y extirpación de su secta. A estos amotinamientos populares se atribuye la persecución de la Iglesia en el imperio de Trajano. Esta persecución se señala en la crónica de Eusebio hacia el año de 108 de Jesucristo, el onceno de dicho emperador, y duró hasta la muerte de este príncipe, que sucedió el año de 117, a los 19 de su reinado. No podía estar a cubierto de esta violenta tempestad el santo pontífice Evaristo, siendo tan sobresaliente la eficacia de su celo y tan celebrada en toda la Iglesia la santidad de su vida, el desvelo con que atendía a las necesidades del rebaño hicieron odioso a los enemigos del cristianismo al santo pastor, sin que su avanzada edad entibiase su apostólico ardor, ni fuese motivo para moderar sus excursiones y sus gloriosas fatigas. Siendo tan visibles y tan notorias las bendiciones que derramaba Dios sobre su celo, de necesidad habían de meter mucho ruido, o a lo menos era imposible que del todo se ocultasen a los enemigos de la religión. Crecía palpablemente el número de los fieles, y regada la viña del Señor con la sangre de los mártires, se ostentaba más lozana, más florida y más fecunda. Conocieron los paganos que esta fecundidad era efecto de los sudores y del celo del santo pontífice, por lo que resolvieron deshacerse de él, persuadidos de que el medio más eficaz para que se derramase el rebaño era acabar con el pastor. Echáronle mano y le metieron en la cárcel. Mostró tanto gozo al ver que le juzgaban digno de derramar su sangre y dar su vida por amor de Jesucristo, que quedaron atónitos los magistrados, no acertando a comprender cómo cabía tanto valor y tanta constancia en un pobre viejo, agobiado con el peso de los años. En fin, fue condenado a muerte como cabeza de los cristianos, y aunque se ignora el género de suplicio con que acabó la vida, es indubitable que recibió la corona del martirio el día 26 de octubre del año del Señor de 117 o 118, honrándole hasta el día de hoy como a mártir de la universal Iglesia. Martirologio romano. En Roma, San Evaristo, papa y mártir, que purpuró con su sangre la Iglesia de Dios bajo el emperador Adriano. En África, San Rogaciano, presbítero, y San Felicísimo, mártires, que consiguieron una ilustre corona en la persecución de Valeriano y de Galiano, y de quienes habla San Cipriano en su epístola a los confesores. En Nicomedia, San Luciano, San Floro y compañeros, mártires. El mismo día, San Quodvuldeus, obispo de Cartago, quien, habiendo sido puesto con todos sus clérigos por el rey Arriano
Gensérico, en unos barcos viejos sin remos ni velas, aportó a Nápoles contra toda esperanza y viviendo allí en destierro murió con la calidad de confesor. En Narbona, San Rústico, obispo y confesor, que floreció en tiempo de los emperadores Valentiniano y León. En Salerno, San Gaudencio, obispo. En Pavia, San Fulco, obispo. En dicha ciudad, San Cuadragésimo, subdiácono, que resucitó a un muerto. En Agenois, San Morino, venerado como mártir. En Angulema, San Aptono, obispo. En Farmontier, en Brie, la venerable Gibitruda, virgen. En Metz, San Sigismundo, obispo. Cerca de Roma, la aparición de la cruz a Constantino. En Ultonia, de Irlanda, San Nasado, confesor. En el ducado de Northumberland, San Seda, obispo de los sajones orientales sobre el Támesis. En Augustald, en Inglaterra, San Eato, obispo. La misa es en honor del santo y la oración la siguiente. Atiende, oh Dios Todopoderoso, a nuestra flaqueza, y pues nos oprime el peso de nuestros pecados, dígnate de sostenernos por la gloriosa intercesión de tu bienaventurado mártir y pontífice San Evaristo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 1 del apóstol Santiago. Carísimos, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere examinado recibirá la corona de la vida que prometió Dios a aquellos que le aman. Ninguno, cuando es tentado, diga que es tentado por Dios, porque Dios no es tentador de cosas malas, pues Él a nadie tienta, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que le saca de sí y le aficiona. Después la concupiscencia, habiendo concebido, pare al pecado, y el pecado es después, siendo consumado, engendra la muerte. No querráis, pues, errar, hermanos míos, muy amados. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, descendido del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de vicisitud, porque Él de su voluntad nos engendró por la palabra de la verdad, para que seamos algún principio de su criatura. Nota: la epístola del apóstol Santiago, el llamado el Menor, obispo de Jerusalén, es una de las 7 epístolas católicas o canónicas que se ponen en la Biblia después de las de San Pablo. Llámanse canónicas porque contienen cánones o reglas importantes para el gobierno de las costumbres y porque asimismo comprenden instrucciones en las materias de fe, derivándose de la palabra canon, que significa regla. También se llaman católicas, es decir, universales o circulares, por no dirigirse a iglesia o a persona particular, sino a todos los fieles en general. Reflexiones. Ninguna diga cuando es tentado que le tienta Dios. Dios no puede tentar al mal, y así este Señor a ninguno tienta, y por tanto cada uno es tentado por el cebo y por los atractivos de su propia concupiscencia. Pocos disolutos, pocos mundanos, pocos pecadores hay que no echen la culpa de sus desórdenes a la malignidad del tentador, pretendiendo excusarlos con la violencia de la tentación. El mundo todo es peligros, esto no se niega, pero porque todo es peligros el mundo, ¿nos haremos de arrojar a ellos aturdida o atolondradamente? ¿Será razón vivir en el mundo sin preservativos, sin atención y sin temor? ¿Es el mundo un mar borrascoso y cubierto todo de escollos? Los navichuelos pequeños y poco cargados los evitan con más facilidad que los buques soberbios y corpulentos, los cuales reciben más viento y se gobiernan con mayor trabajo. Pero después que se habla tanto de este proceloso mar, tan famoso por los naufragios, ¿se han hecho por ventura más cuerdos, más avisados y más prevenidos los que se engolfan en él? Y si a lo menos nos hiciera más vigilantes la multitud de los peligros de la salvación, pero ¿qué sucede? Todo lo contrario. Cuanto más hay por qué temer, menos se teme, donde se vive con menos preocupaciones contra los malos deseos que en medio de los objetos que le excitan más. En las cortes de los príncipes, en el centro de este mundo inficionado y engañoso, ¿qué preservativos se aplican para no contraer el contagio? Y después nos quejamos, y después nos admiramos de que sean tan contados los que se preserven en él. Más nos debiéramos admirar de que alguno se preservase.
Si en un estado donde todo es tentación, todo lazos y peligros, si en un país donde estuviesen inficionadas casi todas las fuentes, casi todos los manantiales, y se tomasen pocas o ninguna precauciones para librarse del veneno, se conservasen muchos por largo tiempo en perfecta y robusta salud, ¿no sería cosa muy extraña? Las almas inocentes, las más puras, se sustentan con la penitencia, rodeadas de espinas y de abrojos. Aún no consideran segura la delicada flor de la pureza. El más leve soplo de viento la sobresalta, la menor infidelidad, la más ligera imperfección causa inquietud a su fervor. Ni aun con todas estas precauciones se dan por seguras o se imaginan exentas del peligro, mientras una alma imperfecta, una persona religiosa poco observante, poco mortificada, poco inocente, se expone sin temor a los mayores riesgos. No nos quejemos ya ni de los muchos riesgos, ni de los muchos peligros de la salvación, ni del corto número de los predestinados. Con nosotros mismos llevamos los peligros, en nuestro mismo terreno nace la tentación. No contentos con el enemigo doméstico que nosotros mismos mantenemos, vamos a buscar otros extraños y forasteros. ¡Qué maravilla que seamos vencidos, ni qué milagro que nos precipitemos! Hay condiciones, hay estados, es verdad, en que son mayores y más frecuentes los peligros, pero en todo país donde abundan insectos ponzoñosos, abunda también en contravenenos, siendo igualmente fecundo en preservativos y en remedios. El Evangelio es del capítulo 14 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, sus hijos, sus hermanos y sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no computa antes despacio los gastos que son necesarios para ver si tiene con qué acabarla? A fin de que, después de hechos los cimientos, y no pudiendo concluirla, no digan todos los que le vieren: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, debiendo ir a campaña contra otro rey, no medita antes con sosiego si puede presentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000? De otra suerte, aun cuando está muy lejos, le envía embajadores con proposiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Meditación de la necesidad de penitencia. Punto primero. Considera que no hay más de 2 caminos para ir al cielo, la inocencia o la penitencia. No hay medio, o nunca pecaste o eres pecador. Buen Dios, ¿quién se podrá lisonjear de aquella primera inocencia? Pues, ¿quién se podrá excusar de los rigores de la penitencia? Busca algún otro camino, por lo menos es cierto que Jesucristo le ignoró. Fabriquémonos el sistema que nos pareciere, finjamos la moral que se nos antojare, pretextos de salud, vanos títulos de la edad, excusas frívolas del amor propio, alegatos aéreos del estado o de la condición. No hay privilegios, no hay razones que te eximan de una ley tan indispensable. No hay otro partido que tomar, o llorar mientras dura el tiempo, o arder por toda la eternidad, o infierno o penitencia. Es esta vida el tiempo de la misericordia, es el fruto de la muerte del Redentor, pero la divina justicia no puede ser frustrada de sus derechos. Estos son los que conserva y sostiene la penitencia. Ella ocupa, por decirlo así, el lugar de la justicia divina. Ella representa como apoderada suya. Si por cierto quiere Dios dejar a tu buena fe el castigo de tus pecados, quiere que tú mismo seas el vengador de tus delitos, quiere que tú te impongas a ti propio la pena que merecen. ¿Puedes poner tus intereses en manos más favorables ni amigas? Desengañémonos, todo pecado ha de ser indispensablemente castigado, o por un Dios vengador, o por el hombre penitente. ¿Qué penitencia no hizo el mismo Jesucristo solo por haber tomado la apariencia de pecador? Las almas más puras, los santos más inocentes, pasaron la vida entre los rigores más de espantosas penitencias. Con cuánta amargura de su corazón, por cuán largo esparcido tiempo, mezclaron su pan con las lágrimas por los pecados más ligeros. Nosotros, gracias al Señor, somos de la misma religión, hemos pecado. Que ninguno hay que no pueda decir con verdad como el profeta: mis maldades me cubrieron más arriba de la cabeza. Salmos 37. Pero, ¿cuál es nuestra penitencia? En medio de eso, ninguno hay que no espere lograr la misma dicha que gozan los santos, ninguno que no aspire a la misma corona. Mas, ¿en qué se fundará esta confianza?
en los méritos de Jesucristo. Sin duda que a estos divinos méritos deberemos nuestra salvación, pero ¿será sin hacer penitencia? Escuchemos el oráculo del mismo Jesucristo. Si no hiciereis penitencia, todos pereceréis. Lucas 13. No ignoraba él lo que valía su sangre, conocía perfectamente el precio y la virtud de sus merecimientos. En medio de eso, con toda mi redención sobreabundante, con el fruto de mi pasión y de mi muerte, dice el Salvador, ninguno se salvará si no hace penitencia. Omnes, todos pereceréis, el rey como el vasallo, el amo como el siervo, todos, la mujer noble como la plebeya, la señora como la criada, todos, el letrado, el hombre de negocios, el mercader, el seglar, el eclesiástico, vosotros jóvenes y vosotros viejos, agobiados con los años, hombres del mundo y religiosos, si no hiciereis penitencia, todos pereceréis. Este solo oráculo vale una meditación, vale un libro entero. Ah, mi Dios, y cuánto me acusa en este mismo punto mi conciencia. Qué remordimientos, qué temores, qué justos sobresaltos. ¿Y será posible que todo esto sea sin provecho? Punto segundo. Considera qué enorme error es pretender salvarse sin hacer penitencia. Si no queréis renunciar a mi evangelio, dice el Salvador del mundo, debéis estar persuadidos de que el que pecó, si no hace penitencia, vanamente se lisonjea de conseguir su salvación. Marcos 1. ¿Se sigue hoy en el mundo esta doctrina? Pero ¿no será hacer bastante penitencia, confesar sus pecados, rezar algunas oraciones, ejercitarse en algunas obras satisfactorias impuestas en la confesión? ¿No bastará esto para cumplir con el precepto de hacer penitencia? Mas yo pregunto, ¿y será posible que la doctrina de Jesucristo sobre la necesidad de la penitencia no se ha de reducir más que a esto? Los santos, que no conocieron otra moral que la de Jesucristo, ¿entendieron por ventura aquella doctrina según esta benigna interpretación? Ni aun nosotros mismos, aunque no tengamos más que una leve tintura de nuestra religión, nos persuadiremos fácilmente de que todo el castigo que la divina justicia exige por nuestros pecados se reducirá a una tan corta, tan ligera y tan superficial satisfacción. ¿Será esta toda la penitencia cristiana después de tan enormes culpas? Que esas almas disolutas, esos insignes pecadores, esas mujeres mundanas cuya confesión apenas se interrumpió por algunas pocas horas, una o dos veces al año, el juego, el fausto, las diversiones, los banquetes y acaso también los más vergonzosos pecados, esas personas que se dispusieron para la confesión pascual, disfrutando los gustos y los pasatiempos en el carnaval, que con vanísimos pretextos se dispensaron en el ayuno y en la abstinencia de la cuaresma, todas estas personas hacen verdadera penitencia. Que aquellas otras personas tan inmortificadas que a la sombra de cierta exterioridad de virtuosas y aún acaso en un estado de penitencia quizá buscan en todas sus conveniencias y sus comodidades, que quizá no tengan a los ojos de Dios otra cosa que verdaderos penitentes, que la indispensable obligación de serlo, aquellas personas que solo obedecen y se gobiernan por su amor propio, ¿harán verdadera penitencia? Y si en adelante no entablan una vida más penitente, ¿en qué principios contrarios a la palabra de Jesucristo fundarán la confianza de conseguir su salvación? Pero, ¿no estamos nosotros mismos en este caso? ¿Sabemos ciertamente que hemos pecado? ¿Estamos igualmente seguros de nuestra penitencia? Siguióse a aquella contrición verdadera la fuga de ocasiones, la reforma de las costumbres, la modestia en el traje y otros frutos dignos de verdadera penitencia. Mi Dios, ¿cuántos cargos tengo que hacerme a mí mismo? ¿Y cómo podré sufrir los que algún día me haréis vos, si no comienzo a hacer penitencia desde este mismo punto? Palpo la precisión, conozco la indispensable necesidad, todo lo arriesgo si lo dilato, aunque dentro de 24 horas tenga que ir a daros cuenta de mi vida, por lo menos tendré el consuelo de haber comenzado. Jaculatorias. Examinaré de aquí en adelante, mi Dios, todos los años de mi vida en la amargura de mi corazón. Oh, ¿y quién diera a mis ojos una fuente de lágrimas para llorar día y noche mis pecados? Propósitos. 1. Pocos hay que no confiesen, y muchos menos que no tengan sobrada razón para confesar que son grandes pecadores. Pero, ¿dónde está la penitencia? ¿De qué servirá el estéril conocimiento y esa infecunda confesión, sino de aumentar nuestras deudas? ¿De qué servirá reconocerse uno pecador si no pasa a ser penitente?
y no hay que atrincherarse, no hay que cubrirse ni con ternura de la edad, ni con la delicadeza de complexión, ni con mucho menos con los empleos, con la clase y con la calidad. Para quien pecó no hay salvación si no hace penitencia. Fuera de la penitencia interior, que pasa allá dentro del alma, en la amargura del corazón, es menester la exterior que mortifique al cuerpo, que le dome y que le humille. Da principio por las penitencias de precepto. Las abstinencias de obligación, los ayunos de la iglesia, son leyes inviolables de que jamás te debes dispensar con frívolos pretextos. Es mucho desorden el de hoy. Parece que estas leyes santas solamente se hicieron para los claustros religiosos o para la gente común. Las personas de distinción, las ricas, las de conveniencias, nunca tienen bastante salud para comer de vigilia. Es preciso que se dispense, pero ¿autorizará Dios estas dispensas? Examina lo que has delinquido en este punto. Haz un firme propósito de observar con todo rigor todas estas penitencias de precepto. Guárdate bien de permitir que los que están a tu cargo se dispensen en ellas sin grave e indubitable motivo. Mira que te harás reo de su pecado. No te contentes con aquellas penitencias comunes en que ningún cristiano debe jamás dispensarse sin causa legítima y verdadera. Hay otras particulares que no te son menos necesarias en atención a tus necesidades espirituales. La vista, el nombre solo de ciertos instrumentos de penitencia espanta, estremece a algunas personas, a quienes no estremecieron ni espantaron los desórdenes más vergonzosos y más enormes. ¿Con cuánta razón se podría preguntar a muchos si la multitud y la enormidad de sus pecados los dispensaban de este género de penitencias? Porque cuánto lo extrañan, cuánto lo recalcitran y aun cuánto se escandalizan si tal vez un confesor celoso tiene valor para imponérselas en la confesión. Cosa extraña, un joven, una tierna doncella vuelven las espaldas al mundo aún antes de haberle conocido. Retíranse a conservar la inocencia bautismal entre los rigores de la penitencia, mientras un hermano suyo, perdido y estragado, una hermana suya, entregada a las vanidades del mundo, viven como anegados o sumergidos en el desorden, y no pueden siquiera sufrir que se les hable de penitencias ni de mortificaciones. Pero ¿será muy semejante la eterna suerte de estos? Consulta cuanto antes con tu director lo que debes hacer en este particular. No des oídos a la delicadeza, sino a tu conciencia, a tu religión, a tus necesidades. Si eres inocente, la penitencia es la sal que preserva de la corrupción. Si eres pecador, la penitencia es el contraveneno del pecado. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso comunismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!